Hola, buenas tardes. ¿Qué Bueno, tal, Lidia? Hola, buenas tardes. Hola, Lana, ¿cómo va? hola. Lidia, ahí tenés un fondo en un puente. ¿Dónde es eso? ¿En la Sí, bahía de San no, Francisco? estoy tratando de sacarlo porque evidentemente Está muy lindo. quedó guardado De otra de otra circunstancia. circunstancia. Sí, ahora me fijo si lo puedo sacar. Si les parece, esperamos unos minutitos por si, sí, porque sigue llegando gente. Y arrancamos. Ah, ahí de Silvana. Se presenta desde la... Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta charla de Semana UNIPE, que hoy van a dar Rocío Aris Navarreta y Agustina Zaffaroni, que recientemente se incorporaron al equipo de Ciencias Naturales de la universidad, el año pasado. Queríamos primero hacer una pequeña presentación del equipo y del grupo de trabajo y de un poco lo que venimos haciendo en el grupo, antes de dar paso a la charla de las compañeras, que son antropólogas y estuvieron trabajando en un taller de educación ambiental en el marco de un tramo de formación docente destinado a profesionales y técnicos, que la universidad hizo en convenio con el gremio de SUTEBA el año pasado, ¿no? Entonces van a charlar un poquito esa experiencia y después entre todos y todas conversaremos sobre la cuestión de la educación ambiental y desde el lugar un poco de las prácticas docentes en instituciones donde, bueno, los profesionales dan clases o damos clases. Así que más o menos de eso va a ir la charla, pero primero les voy a pedir permiso, unos minutitos, para contarles un poquito qué hacemos en el grupo de Ciencias Naturales de UNIPE, lo que venimos laburando, invitarlos también, invitarlas a participar y a comunicarse con nosotros si tienen interés. Así que voy a presentar un segundito. A ver si me deja este. Ahí. ¿Se ve, che, la pantallita? Sí. Bueno, entonces decía, nuestro grupo, a ver esto, ahí, de didáctica de ciencias naturales de UNIPE, venimos trabajando desde el año 2008, 2009, fue un grupo que formado por colegas, docentes, profesores inicialmente de biología, física, química, y en los últimos años, como nos enfocamos en trabajar en educación ambiental, por suerte el grupo se fue, digamos, completando, incorporando colegas de ciencias sociales, antropólogas, sociólogas, gente de geografía, de historia, y estamos muy contentos y valoramos muchísimo esa incorporación. Porque bueno, el recorrido más fuerte del grupo es desde las ciencias naturales, la didáctica de las ciencias naturales, y ya digo, en los últimos años nos empezamos a meter con el tema de la educación ambiental. Entonces esta mirada que nos aportan las colegas desde la sociología, desde la antropología, desde la geografía, nos está permitiendo, bueno, ampliar un poco la mirada, reorientar un poco nuestros posicionamientos pedagógicos y didácticos, y bueno, nos enriquece mucho para abordar la enseñanza de conflictos ambientales, situaciones ambientales, desde nuestro origen, que son las ciencias naturales, ¿no? Así que estamos muy contentos por eso. Y el grupo, ya les digo, el año pasado y el anterior se fue enriqueciendo y creciendo. Ahora estamos en un momento medio complicado hacia nivel económico, ¿no? Pero esperamos que esto siga, tenemos muchas carreras en desarrollo y como propuestas. Ahí cuento, en la primera parte, la actividad que hacemos en el equipo es de docencia, de investigación y de extensión. En la parte de docencia tenemos una licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales en educación primaria, con orientación ambiental, que está destinada a profes, maestros y maestras de distintas provincias, es virtual. Tenemos un profesorado de física presencial que se da en Pilar, provincia de Buenos Aires.
tenemos un proyecto ya aprobado, pero esto es lo que les decía, por cuestiones presupuestarias por el momento no se está implementando, pero esperamos que en breve se ponga en marcha, que es una licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales, pero para educación secundaria, con orientación ambiental y también destinado a provincias, a todas las provincias de Argentina que se quieran inscribir, pero todavía no se lanzó, pero es un proyecto muy interesante. Después estamos dando un curso de educación ambiental integral en la provincia de La Pampa. Ese sí es un convenio con el Ministerio de Educación de Provincia de La Pampa, que digamos, se desarrolló todo el año pasado y va a seguir este año. Y lo interesante, digamos, de ese curso que diseñamos y estamos desarrollando es que los profes de cada materia, digamos, de cada corte, de cada aula virtual, trabajan en conjunto, un profe del área de ciencias naturales con un profe del área de ciencias sociales. Y para nosotros es una experiencia nueva, digamos, nunca había pasado esto en nuestras experiencias profesionales, ¿no? Y es súper interesante, la verdad. Eso lo van a presentar mañana a las 6 de la tarde, de paso les invito, si pueden participar, mañana a las 6, van a estar los profes del equipo presentando un poco la experiencia de ese curso, focalizado en problemas ambientales de la provincia de La Pampa, y relatando un poco este trabajo entre áreas, ¿no? De naturales y sociales. Después, el taller de educación ambiental integral en el tramo de formación, que es lo que van a presentar Agustina y Rocío, ahora en un ratito, cuando yo las deje hablar, pobres, perdón, que demore tanto. Y ahí el ingrediente que a mí me interesa escuchar, vamos a ver lo que nos dicen después las compañeras, pero es cómo los profesionales, digamos, de cada disciplina, podemos en las escuelas aportar nuestras trayectorias formativas en lo profesional a una mirada ambiental más compleja, más integral, más comprometida, que aborde los conflictos ambientales y no solo las cuestiones, digamos, disciplinares, sino que se abra a otras disciplinas. En fin, lo que tiene que ver con lo integral de la educación ambiental. Este tramo de formación docente se dictó el año pasado. Bueno, a ver qué nos cuentan las compañeras, y esperemos que siga en próximas ediciones. Y después, bueno, el grupo colabora en otras carreras de la universidad, como son la maestría en educación, los profesorados de nivel primario y nivel inicial, tramos de formación docente, talleres, dictamos talleres, digamos, en distintas instituciones o, digamos, en distintas provincias también nos han llamado para hacer talleres. Y bueno, dentro de programas más amplios de la universidad de distintas áreas, bueno, el grupo de ciencias naturales se suma a esas actividades. Respecto de investigación, en este momento, o sea, venimos desarrollando, ya les decía, proyectos de investigación desde el año 2008, más o menos, en didáctica, todos son en didáctica, ¿no? En este momento los que están vigentes, los que estamos desarrollando, es uno de didáctica de la física, que lo presentamos el miércoles, trata de integrar campos del saber, y a través de análisis y propuestas de evaluación, de instrumentos de evaluación. Después hay un trabajo de didáctica de la biología, que habla o aborda los problemas de las controversias sociocientíficas y la argumentación en las clases de ciencias. Y el último, que empezamos el año pasado, es de didáctica de las ciencias naturales, pero en relación a la educación ambiental y a la ley de educación ambiental, en el que seguramente Agustina y Rocío van a colaborar con algún aporte, algún trabajo a partir de su experiencia en el taller de educación ambiental integral. Un poco la idea de estas charlas UNIPE, de la semana UNIPE, es contar un poco lo que venimos trabajando en los distintos grupos y equipos, las experiencias docentes y cómo estamos pensando estos procesos de investigación, ¿no? No estamos presentando en las charlas trabajos terminados ni resultados ya, digamos, definidos, sino son conversaciones o charlas de los procesos de enseñanza y de investigación que vamos desarrollando. Entonces contamos algunas de las experiencias, algunas de las reflexiones didácticas que esas experiencias nos generan. Quizás ponemos en discusión algún marco teórico, alguna idea, algún autor para pensar esas experiencias, y conversamos con los asistentes para pensar para dónde seguir, ¿no? Dónde están los problemas, dónde están las líneas de trabajo, ¿no? O sea que la idea de la charla siempre, de estas charlas, de este espacio de la semana virtual, es esa, es
abrir un poco lo que estamos haciendo, ponerlo a consideración de los asistentes, a quienes agradecemos mucho su participación, y conversar después sobre eso para ver para dónde seguir. Bueno, y por último, un par de trabajos de extensión que venimos haciendo, los últimos. Hay un proyecto interinstitucional que trabaja sobre el riesgo ambiental de los humedales, se llama COCUIUM, conocer y cuidar los humedales. Acá está Ana Gadi, ahí por ahí andando entre los cuadraditos, de 25 de mayo, Saladillo, que estuvo participando en el proyecto del año pasado, por ejemplo, digo. Muy interesante estuvo eso, y sigue desarrollándose este año. Una cátedra libre de educación y ambiente que hicimos con SUTEBA, también súper interesante estuvo. Todo ese material está disponible en sitios web que tenemos a propósito, ustedes pueden acceder a todo el material. Y bueno, dictamos también muchos talleres que nos gusta mucho, uno en particular que dimos varias veces en la Asociación de Maestras Rurales Argentinas, súper interesante. Estos también vinculados a la educación ambiental, bueno, y en distintos lugares. Y lo último, y ya me prometo que me callo, tenemos ahí, ahora lo voy a compartir en el chat, un sitio web donde contamos lo que vamos haciendo, tratamos de actualizar con las publicaciones, y sobre todo hay un link, si ustedes quieren dejar sus datos en ese link, nosotros las próximas actividades que vayamos haciendo, los vamos a invitar por medio de ese link. También nos interesan a veces si ustedes hacen experiencias didácticas que consideran valiosas, interesantes, y nos comparten. Muchas de esas propuestas didácticas que nosotros trabajamos y estudiamos en los proyectos de investigación surgen de colegas de todo el país que nos comparten sus producciones, su trabajo, su experiencia. Bueno, así que, perdón chicas que me tomé un rato largo, pero la idea era presentar un poco la actividad del equipo. No hay problema. Ahora sí, gracias. Y ahora sí, entonces, quedamos con Agustina y Rocío para que hagan su presentación. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están todas, todos y todes? Bueno, yo soy Agustina, y mi compañera Carro, y bueno, nada, les vamos a compartir un Power donde nucleamos un poco el conversatorio de hoy. Nosotras hicimos el cuatrimestre pasado, sí. Del año pasado, el último cuatrimestre, estuvimos abordando el taller de problemáticas ambientales del tramo de formación pedagógica de la UNIPE. Y bueno, nuestro objetivo hoy por ahí es comentarles un poco nuestra experiencia, hablar con ustedes también sus experiencias, poder reflexionar un poco sobre la práctica docente en relación a la educación ambiental. Y bueno, vamos con eso. Cualquier cosa, obviamente, si quieren frenarnos, preguntar, o si pasa algo, se traba, avísennos, por favor. Sí, porque hicimos un Power muy ambicioso, como que le pusimos videos, varios al mismo tiempo, entonces seguramente se va a trabar. No se va a trabar, no se va a trabar. Bien. Bueno, primero como todo el curso fue virtual, ¿no? Por unas plataformas de aulas virtuales. Una de las primeras como preguntas que nosotros le hacíamos a los estudiantes era qué era el ambiente para ellos, un poco como para ir viendo, no sé, qué traían, cuáles eran los saberes previos, cuáles son esos imaginarios que andan dando vueltas. Y bueno, un poco esto es lo que nos encontrábamos. Dice, la palabra ambiente se resuena a aquello que me rodea, lo que nos rodea, todo lo que nos rodea y sostiene. El ambiente es un todo que nos rodea, es aquello que nos cobija, que nos rodea, un lugar, una pertenencia. Nuestro lugar, lo que nos rodea, están como súper creativos, inspiradísimos. Ambiente es todo lo que nos rodea, nos comentaba otro. El ambiente es todo lo que nos rodea. Recuerdo haber leído que es todo aquello que nos rodea. Seguramente lo había leído en ese mismo foro. Perdón, ¿eso era un foro, digamos? Sí, era un foro. Ahí va. El ambiente fue un poco un foro de presentación, se presentaban y decían como qué pensaban que era el ambiente para ellos. Para mí pensar en ambiente es todo el recurso natural que nos rodea. En principio, y sin pensarlo demasiado, diría que el ambiente es lo que nos rodea. El ambiente es todo lo que nos rodea y nos condiciona. Saludos. Es el entorno que nos rodea, lo que nos rodea. Bueno, creo que se entiende la idea.
aquello que está formado por todo lo que nos rodea, y esto en mayúsculas directamente. Para mí, ambiente es todo lo que nos rodea. O sea, el 100% de las concepciones de ambiente que andaban dando vueltas tenía que ver con esta idea de todo lo que nos rodea. Y después otra noción que aparecía también, junto con esta idea de que el ambiente es lo que nos rodea, es la noción de cuidado, ¿no? Aparecía, debemos cuidarlo como sociedad, aprender a cuidarlo, amarlo y respetarlo, necesidad de cuidar de nuestro planeta, tomar conciencia, a ver si puedo ir moviendo esto, cada uno de nosotros sobre la conservación de este, cuidarlo y protegerlo. Como sociedad podemos tomar conciencia con pequeños cambios, cuidarlo para las generaciones futuras, bastante descuido, desprotegido, maltratado, exigiéndole por demás, una gran pena. Nuestro simple deber es protegerlo para el devenir de las futuras generaciones. Lo importante del cuidarlo, trato de cuidarlo con acciones diarias, somos los responsables de cuidarlos, es esencial su cuidado. Bueno, un poco también aparecía esto del cuidado, ¿no? Por ahí nosotras nos preguntamos, no en el momento del taller, sino ahora, cuando estamos pensando sobre este proceso, obviamente que son nociones previas, ¿no? Son saberes que traían, no es que estamos desvalidando, ¿no? Para nada, pero viendo cómo aparece tanto esto de lo que nos rodea, ¿no? Lo que nos rodea, que hay que cuidarlo, nos preguntamos de dónde surge esto, ¿no? Como de dónde pensamos que viene, y lo podemos asociar con dos modelos de enseñanza sobre el ambiente que están muy presentes en nuestra formación, en nuestros procesos a través de instituciones educativas y en el sentido común diario, ¿no? Social. Y estos modelos son el modelo naturalista, que justamente reduce el concepto de ambiente, que nosotros tenemos una mirada compleja, lo reduce al ambiente como una sola parte, ¿no? Que es la parte natural. Entonces este modelo naturalista, su objeto de estudio va a ser la naturaleza abordada desde la ecología, ¿no? Con este se aprende a vivir en ella para proteger los recursos y para cuidarlos, ¿no? Acá parece bien contundente esta idea de cuidado. Bueno, también asociado a esto de que el ambiente, la naturaleza es un motivo de inspiración para los artistas, ¿no? O ha sido un elemento clave para la sensibilización del espiritual y la creatividad. Y en este modelo aparecen ideas relacionadas también a los ecosistemas, al conocimiento de la naturaleza y a cómo funcionan los sistemas naturales, por ahí más relacionado a la física, a la química. Y las actividades más comunes relacionadas son las clases al aire libre, las visitas ecológicas, todo lo que tenga que ver con experiencias sensitivas, afectivas, relacionadas al entorno natural, ¿no? Que es algo muy común, que es esta típica imagen que vemos del mundito verde con unas manos conteniéndolo, ¿no? Que aparecen todas las carátulas de los trabajos finales también, Sí. esa imagen. Bueno, prima entonces la ecología como el centro del discurso y se obvian los aspectos culturales, políticos y económicos, que es algo que por ahí viene a debatirse un poco después, ¿no? En el tiempo. Y bueno, eso es un poco lo que sondeamos de estas ideas, ¿no? Y además otra mirada. Sí, o sea, otro modelo muy vinculado al anterior es esto del modelo antropocéntrico, ¿no? De asumir al hombre como centro, y pensar que el hombre es el responsable de cuidar y proteger al ambiente, como dejando de lado, ¿no? El rol activo que pueden tener también como otras especies, otros agentes, vivos y no vivos. Bueno, ahí ya me fui a la mierda. Bueno, y esto, de entender a la naturaleza como fuente de bienestar y como algo que tiene que ser controlado y explotado para un desarrollo sostenible, y que hay que cuidarlo, pero siempre para lo humano, ¿no? Como en beneficio de lo humano, ¿no? Como que va en ese sentido. Y está muy vinculado con este tipo de acciones o de objetivos que aparecen como en las propuestas didácticas, como favorecer, ayudar, proteger, respetar, preservar, conservar el medio ambiente, sensibilizar, concientizar, ¿no? Sí, y las actividades que se proponen tienen que ver con esto de jornadas de reciclaje, proyectos para cuidar y embellecer el ambiente, etc. Bien, y ahora por ahí queríamos comentarles un poco de qué se trató vamos a hacerlo lo más brevemente posible, pero un repaso por los temas que vimos en la cruzada y los trabajos finales, un poco como para analizarlos y ver qué fue pasando ahí, ¿no? Entonces, en un primer tema, lo que vimos fue las concepciones de ambiente,
y la mirada interdisciplinaria. Les dimos 2 publicidades, una de Roundup y la otra de Villavicencio, para que analicen y puedan identificar qué miradas de ambiente estaban presentes ahí, en esas publicidades, y también qué le podrían discutir, ¿no? A partir de la bibliografía que vimos. Vimos el ambiente como canasta de recursos, el ambiente como naturaleza intocable, la visión indígena de la naturaleza, y después le dimos nuestra propuesta que tenía que ver con esta mirada compleja sobre el ambiente, y también tomando lo interdisciplinario, ¿no? Perdón, como que esta unidad también tiene como este objetivo de pensar al ambiente como concepto, es decir, no como algo dado, ¿no? Y con el objetivo de ir desarmando también como esos saberes previos, ¿no? No el ambiente como algo dado, como que existe solamente una definición, sino entender como, bueno, que es una construcción social también, una construcción histórica, y que a lo largo del tiempo el ambiente, y hoy en día, es pensado de distintas maneras, y que con distintos intereses detrás de esas concepciones. Totalmente. Bueno, ahí nos vamos al tema 2, que tomando esto que dice Ro, de complejizar la mirada del ambiente, a nosotras nos parecía súper necesario situarnos desde un lugar, digamos, el posicionamiento por ahí político, ético y político de nuestro taller tenía que ver con poder desandar un poco la historia de una sociedad, de un contexto, de una cultura, situarnos en eso, ¿no? En el modelo de consumo que tenemos, que es el modelo capitalista, relacionarlo con las prácticas extractivistas, nos parecía que iba por ahí, entonces empezamos a un poco ver estos conceptos, ¿no? Capitalismo, extractivismo, la relación, ¿no?, entre capitalismo y extractivismo, Sí. Modelos de consumo. Sí, como que ahí está presente eso, lo que decíamos, el posicionamiento como de la materia, ¿no? Nuestro posicionamiento, que es pensar la conflictividad ambiental como emergente de un modo de producción, ¿no? Entonces como que nos parecía que un poco había como que articular más los conflictos ambientales como con ese modelo, y empezar a pensar como desde esa mirada como más estructural, que también tiene una historia, entonces fuimos como encarando desde ahí. Hicimos esta actividad en Padlet, que fue un mapa colectivo donde cada uno podía situar, ya sea de donde son ellos o de otro lado, problemáticas que conozcan y que se relacionen un poco a estas prácticas extractivas, pero problemáticas en general. También como para hacer, bueno, fíjense qué lindo quedó el mapa ahí, súper completo, y todas las regiones, la mayoría, pudieron identificar, eso estuvo bueno también. Sí, el objetivo tenía que ver también con poder como articular esa problemática local, con esto que estamos hablando que es más estructural, ¿no? Y empezar a ver cómo todas estas problemáticas se pueden vincular. Perdón, una pregunta porque no sé si se me escapó. ¿Contaron, digamos, de dónde eran los cursantes, de qué No. lugares y eso? No contamos, había mayoría de la provincia de Buenos Aires, sí, creo que. Sí, la mayoría ahí es un poco lo que se ve en el mapa. Había mucho del interior de la provincia de Buenos Aires, de Cava también había bastantes, y sí, inclusive como no necesariamente las problemáticas eran del lugar donde vivían, sino que por ahí ellos identificaban, decían, no, mira, qué sé yo, por ejemplo, salió el litio, salió Vaca Muerta, y por ahí no eran de ahí, pero sí lo reconocían como algo que corresponde a un territorio que es Latinoamérica también, ¿no? Como una pertenencia. O que lo reconocían porque habían pasado, a veces era como cuando me fui de vacaciones al sur, vi unos grafitis que decían como abajo la minería, entonces como que lo articularon desde ahí también. O que son de ahí, o nacidos en esos lugares, aunque no vivan ahí. Así que bueno, sí, súper interesante esta actividad. Bueno, nosotros lo que hicimos después, el siguiente tema fue pensar las concepciones de desarrollo en América Latina, porque nos parece que es un discurso que siempre, bueno, como que se relaciona, ¿no? Muchas veces se legitima ciertas prácticas extractivistas con estos discursos que tienen que ver con el progreso, con el desarrollo. Entonces nos parecía como interesante e importante como historizar esa categoría, ir viendo el devenir de esa categoría. Y también, principalmente en el sincrónico de este tema, nos pusimos como a pensar bien la articulación entre extractivismo, la noción de progreso o desarrollo, y el racismo, porque por ahí eso tiene que ver con que nosotras venimos de la antropología y rosqueamos un montón con ese tema, con el racismo y eso, y nos parecía que era algo como que en general no aparece en las propuestas de educación ambiental, y no sé, al momento de uno de historizar o de pensar de manera más estructural
los conflictos socioambientales, es un aspecto que es clave y que no es casual que no aparezca, ¿no? Entonces nos parecía que estaba bueno como pensar con los estudiantes esa articulación, ¿no? Cómo se relaciona el racismo con el extractivismo y con la conflictividad socioambiental. Sí, pasó algo que estuvo muy interesante, que ahora se me está viniendo a la cabeza contarlo, que es que cuando hablamos de la noción de progreso y desarrollo, tocamos mucho a varios personajes históricos de nuestras tierras. Hablamos de Belgrano, bueno, de Sarmiento, entre otros, y también hubo como un poco de reticencia, como de, bueno, no me bardeen a Belgrano. Y bueno, la verdad es que, nada, no, nosotros lo pusimos un poco en cuestión para también entender y que no se genere algo dicotómico, sino que se pueda tener una lectura completa, ¿no? de cómo fue la historia nuestra, ¿no? Por así decirlo, no generar dicotomías de bueno o malo, sino también poder ver y nada, cuestionarnos, ¿no? Desde un lugar de conciencia y de aprendizaje también, y que nos sirva para entender qué sucedió y qué nos trajo hasta acá, ¿no? Como, eso. Y la actividad que les proponíamos a los estudiantes era también un análisis de 2 publicidades, una publicidad de YPF y otra que promocionaba la explotación de litio en la puna, y lo que ellos tenían que hacer era elegir una de esas 2 y como analizar el discurso del desarrollo que estaba presente en esa publicidad, ¿no? Como ver, bueno, qué noción de desarrollo aparece ahí. Y después tenían que buscar una idea distinta del desarrollo que hable sobre el mismo conflicto, pero que presente como otra idea del desarrollo, y entonces compararlos. Eso era. Bueno, y ya en el tema 4 nos metimos un poco a discutir qué es un problema ambiental, qué es una crisis ambiental, qué es un conflicto ambiental, y cómo diferenciarlos, ¿no? Y nosotras un poco traíamos, por ahí la necesidad de hablar de conflicto ambiental, porque nos posiciona desde un lugar de entender que dentro de una problemática hay distintos roles, hay distintos agentes, y por lo tanto distintos intereses, ¿no? Y eso también complejiza el debate, y bueno, nos pareció que estaba bueno hacer algún análisis más particular, entonces tomamos el caso de Vaca Muerta y escuchamos un podcast que analiza y que entrevista a distintos actores, en realidad a actores originarios que están encauzando un poco la lucha en territorio, pero abrimos la posibilidad a que piensen qué actores, ¿no? Estaban presentes en ese conflicto y que puedan identificarlos, ¿no? Identificar desde dónde se posicionaban, qué visión del conflicto tenían, qué argumentos sostenían para defender esa posición. Eso nos llevó a hacer un juego de roles, donde nos hicimos las estrellas ahí con anteojos, las, ¿cómo se dice?, conductoras de programa, y ellos tenían que armar grupos y posicionarse en distintos lugares, sea desde el Estado, o de políticas más gubernamentales, o desde los propios habitantes del lugar, de la zona, los pueblos originarios, y por último las empresas, ¿no? Que era un poco la voz de Vaca Muerta. Eso estuvo súper interesante. Bueno, sí, lo vimos. Bueno, Y después, como la última unidad, era ya meternos en algunas concepciones sobre la educación ambiental, analizarla como campo, historizar un poco, ver que había distintas corrientes, llevarnos un poco más como hacia la Argentina, indagar o conocer la ley de educación ambiental en Argentina, un poco plantear como nuestra forma de pensar la educación ambiental o nuestro posicionamiento, como una invitación a pensar, bueno, esto, desde lo que veníamos diciendo, ¿no? Desde el conflicto socioambiental, etc. Un poco ahí lo que hicimos fue, bueno, invitar a Víctor, porque nosotras recién empezamos a indagar en esto y nos parecía que estaba bueno como alguien que nos orientara, que nos diera una mano, así que invitamos a Víctor a esa clase. Y después ya vinieron el trabajo final. Sí. Bueno, en el trabajo integrador les proponíamos entonces poner un poco en práctica estos contenidos, estas discusiones, estas reflexiones del taller en un trabajo que presenten una secuencia didáctica, ¿no? Y puedan volcar un poco de estas discusiones en un contexto, digamos, a partir de una problemática, ¿no? Analizando una problemática, un contexto particular, poder volcar un poco de estos contenidos que vimos durante el taller.
Por ahí lo que pensábamos, ahora analizando un poco este trabajo, es que por ahí la decisión de que sea una secuencia didáctica y a la vez que sea el análisis de una problemática en contexto, fue bastante complejo. Sí, por ahí Fue como un nivel... nosotras asumimos que ellos sabían hacer una secuencia didáctica, y no sabían. Así que como que fue muy complejo ese laburo, porque era como no solo comprender los conceptos, sino también como aplicarlos en una planificación concreta. Bueno, entonces como que fue bastante complicado. Pero por otro lado era, nada, ellos van a ser profesores, entonces es súper importante, o es lo más importante que las discusiones se puedan plasmar en propuestas concretas de enseñanza. Entonces, bueno, era un poco esa tensión entre, bueno, es importante que esto pase, pero por otro lado no tienen tantas herramientas para poder hacerlo. Sí, eran como dos niveles, digo, por un lado, poder armar algo para transmitirle a sus estudiantes, y por otro, pensar la problemática desde la mirada de los contenidos que habíamos visto, ¿no? El conflicto mental o la problemática mental. Entonces eran como dos niveles por ahí que complejizaban un poco. Bueno, ahí Víctor estuvo acompañando también, y después otras clases que estuvimos solo nosotras, porque la idea también era acompañar ese proceso, no tirar el trabajo integrador y ya. Entonces tuvimos algunas clases de ir como, nada, comentando en qué estaba laburando cada grupo, ir discutiendo como colectivamente propuestas, dificultades, etcétera, ir como guiándonos y haciéndonos devoluciones y acompañándonos en ese proceso. Y bueno, y esto un poco algunos de los resultados, los que nosotros les queremos traer, aparecían como muchos o bastantes de este tipo de temáticas que ellas decidían abordar desde su práctica docente. Basurales, y pensando preguntas hacia los estudiantes como cuántos productos compramos diariamente, cuánta basura genera un individuo al día. Después había otro trabajo que era sobre el reciclaje, apuntaba a reducir, reciclar, reutilizar y a generar conciencia en los estudiantes. Aparece esta imagen, que yo les decía que aparece en todas las carátulas, en todas no, pero bueno, gran parte. Y que tiene que ver con, otra vez, los objetivos, concientizar a los estudiantes sobre la importancia del respeto y cuidado del medio ambiente, ¿no? Un poco las mismas nociones que habían aparecido al principio del taller, como que volvían a aparecer acá. Y la propuesta de, como que el objetivo o el para qué de esta enseñanza era generar hábitos en los estudiantes que ayuden a reducir la generación de desechos o lo que sea, como medio desde una mirada más individual. Otra vez, los microbasurales, analizar la basura en la escuela, qué consideramos basura, por qué, cómo se generan, como objetivo incorporar, concientizar en la práctica diaria el cuidado del ambiente, reciclaje, selección. Bueno, también aparecía un poco esto de, seguía estando un poco esta visión naturalista que hablábamos hoy, que por ahí nosotras no andamos en eso desde lo teórico tanto. Por ahí al principio vimos un poco distintas miradas de ambiente, pero sigue estando esto que se trae desde previo, ¿no? Como esto de experimentar, anticipar, observar situaciones para descubrir el ambiente natural que nos rodea, poder comprenderlo, vivir en él, respetarlo, cuidarlo. Sigue apareciendo esa idea de cuidado. Actividades de reciclaje, ¿no? Como esta idea de clasificar desechos, que bueno, eso era un trabajo que hablaba sobre los desechos tecnológicos en la escuela, y la propuesta era poder generar una economía circular, tomando estos residuos tecnológicos y volviéndolos a insertar en la sociedad, ¿no? Y como el rol ahí como muy presente de, bueno, hay que reciclar, hay que devolver algo, ¿no? Hay que hacer algo al respecto, como un poco mandato, ¿no? De cuidado. De cuidado de los recursos, la naturaleza. Bueno, acá apareció esto de la naturaleza, de las clases al aire libre. Bueno, esta fue tremenda, que decía, las inundaciones y las sequías se deben al clima, o podemos pensar ahí la intervención del hombre. No abordaremos esta cuestión. Esta fue como... Como que claro, o sea, ellos deciden trabajar las inundaciones y las sequías, y explícitamente se posicionan que no van a analizar
qué tiene que ver el humano con todo eso, pero bueno, no querían dejar de mencionarlo. Bueno, acá sucede algo que también es súper interesante, que vimos bastante en varios trabajos, que es como prevalece esta visión previa que teníamos allá en el comienzo del taller, ¿no? Esta idea de frenar la degradación del planeta, nuestro gran ambiente, el desafío que tenemos por delante las personas para asegurar la vida de todas las razas. Inmediatamente abajo pegan una idea que tiene que ver con la mirada más compleja, ¿no? Porque adhieren a eso la idea del sistema dinámico, complejo, resultante de la interacción entre sistemas socioculturales. Son como las dos cosas fusionadas, que un poco nos pasó que por ahí en revisarle los trabajos e insistirles en que aborden desde esa mirada de lo complejo, terminaba pasando que copiaban lo mismo que habían dicho al comienzo del taller y le agregaban un párrafo donde un poco también para, bueno, se entiende, ¿no? Obviamente la demanda docente no es que está mal, pero nos parece como que por ahí era más por ponerlo, porque se lo estábamos pidiendo, que por realmente entender qué pasa entre estas dos miradas, ¿no? Sí, claramente no hay como una comprensión o apropiación de ese enfoque, ¿no? Porque no se dan cuenta que es como contradictorio lo que están proponiendo. Bueno, esto sabemos, bueno, aparece el arroyo, la contaminación del arroyo, también aparece bastante. Y esto es súper interesante, ¿no? Esta pregunta. ¿Qué creen que se puede realizar para evitar la contaminación en los arroyos? ¿Qué conductas deben modificar los vecinos? ¿Hay alguna forma de orientar a las personas para concientizar sobre este tema? Vecinos que viven en un barrio periférico, al lado de un arroyo contaminado, y ellos deben modificar la conducta, ¿no? O sea, como qué pueden hacer los vecinos para dejar de vivir ahí. Bueno, otra vez un poco esto de la responsabilidad individual, ¿no? ¿Qué puede hacer el individuo? Sí, y la invisibilización de todas las relaciones de poder que están implicadas y las responsabilidades diferentes que tienen los actores, ¿no? Porque tampoco estamos diciendo, por ahí nos costaba, porque no es que estamos diciendo que está mal que un individuo no tire basura, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que las soluciones, de por lo menos en nuestro posicionamiento, no pasan por ahí, si es que hay soluciones. Bueno, somos antropólogas y esta es la única estadística que pudimos hacer, hasta acá nos vio. Ni siquiera gráfico de torta, pero bueno. Quisimos hacer un gráfico del Excel, no nos acordábamos cómo era, cómo se manejaba. Pero bueno, 32% de los trabajos se están presentando como esta visión Más individual. más enfocado en lo individual. Eso. Esto estaba mucho más comprometido con el resto de las cosas que vimos, por suerte. No fue tanto, pero sí había una parte, ¿no? Bueno, y algo como para cerrar unas reflexiones finales, si podemos debatir un poco y charlar, y también escucharles sus experiencias. Nada, bueno, un poco esto. Sigue, como que es notable en muchos trabajos, este enfoque naturalista y antropocéntrico que nombramos un poco al comienzo, y están presentes en muchos trabajos. Y bueno, también esta idea de que parecen convivir estos enfoques, ¿no? Como lo que traen, y un poco lo que vimos, parece que se hace como una especie de collage entre esas dos miradas. Eso también estaba interesante. Sí. Sí, bueno, y esto, y como que nos llamaba un poco la atención, quizás por ingenuidad, pero es como, bueno, todo el taller estuvo destinado a desarmar esas nociones, a pensar desde lo estructural, desde lo histórico, desde lo social, desde las relaciones de poder, y dijimos explícitamente ejemplos de lo que no nos parecía, o criticamos explícitamente ciertas propuestas de educación ambiental, y son esas las que aparecen en los trabajos finales. Entonces, bueno, como para pensar el poder que tienen ciertos imaginarios sociales, o la persistencia que hay de ciertas nociones, que están tan incorporadas, y que es muy difícil desandar eso, ¿no? Entonces, bueno, eso nos queda como, como pregunta general, Sí. pregunta de las ciencias sociales en general, ¿no? ¿Cómo desandamos el sentido común? Y que es una práctica cotidiana y diaria, y que claramente es obvio que un taller solo no nos alcanza para eso, que es un trabajo constante. Sí, y la dificultad que aparece también para desandar estas miradas y para pensar miradas más por ahí, más desde lo activista, de lo crítico. No sé, como es re loco, pero me pongo a pensar para atrás en la educación que recibimos nosotros en la escuela o en distintas instituciones educativas, y siempre como lo ambiental resuena siempre a lo natural.
Y es re loco, pero pasa eso, uno no ve qué es el ambiente y no ves una ciudad toda contaminada con edificios, personas, no sé, fumando un cigarrillo, no ves eso, autos, ves siempre un bosque, algo. Entonces digo, es eso que dice Ro también, cómo traemos un poco ese chip, y bueno, a partir de la ley de educación ambiental, ¿qué herramientas tenemos para repensar esta educación ambiental, ¿no? Y hacerla más compleja y nada, con un debate más estructural, más social, un poco esto que decía Ro, así que bueno, abrimos preguntas o nada, dudas, Resonancias, sí, lo que sensaciones. quieran comentar. También bienvenido. nos ayuda a nosotras compartir la experiencia para repensarla, revisarla. Sí, no es que estamos echando culpa a los alumnos, que no se entienda eso. No. Estos fueron lo más. No, y también nos enfocamos en lo negativo, ¿no? Sí, obviamente, hubieron cosas súper enriquecedoras y la verdad que fue hermosa la experiencia. Pero bueno, traemos algo como para seguir pensando hoy. Yo quiero empezar, mientras que los demás colegas van pensando, pueden escribir en el chat también si tienen problemas con el audio. Muchas gracias por la presentación, muy bueno, la verdad me encantó cómo sintetizaron la experiencia con ese power que funcionó todo al final, che, muy bien. No, una duda que tengo varias preguntas, pero una que me aparece para empezar es si estas respuestas, digamos, estas producciones finales, que son más coherentes o menos coherentes con la propuesta del taller, ¿no tienen que ver también, no sé si lo pudieron mirar, con la trayectoria formativa? Es decir, yo entiendo que los profes que venimos del área de las ciencias naturales, me da la sensación a mí, lo hablábamos en la charla de ayer, que tenemos como mucho más miedo a meternos con los conflictos sociales, a pensar lo social, ¿no? Entonces, como este que te decía, es un tema social, pero no lo vamos a meter acá. O sea, deben ser los humanos los que originaron el problema, pero esto no lo vamos a tratar acá vamos a hablar de, no sé, la concentración de contaminantes en el agua. ¿Pudieron ver eso, digamos, si tenía que ver con la formación entre naturales y sociales, o no, era parejo para todos ese Bueno, 32%? te lo voy a decir desde lo que recuerdo porque no es algo que Claro. analizamos ahora. Pero para mí no. Es algo que se dio como en general también desde las ciencias sociales. Porque recuerdo como yo con mi prejuicio decir, uy, al fin un trabajo de una trabajadora social. Ahora Claro. me va a meter la pata social. No, los basurales. Claro. Como que siento que es un prejuicio que también aparece desde las ciencias sociales, porque a veces en nuestra formación también tenemos el prejuicio de que el ambiente es algo de quizás de las ciencias naturales. Entonces como que decís, bueno, voy a hacer algo sobre ambiente y te sale como llevarlo para ese lado. No, a veces pasa también. Sí, igual es cierto que por ahí si se juntaban como 3 para hacer un trabajo de disciplinas más tirando a lo social, por ahí sí le daban otra. Se notaba por ahí en la forma de redactar los trabajos o en la vuelta que le daban. Que quizás le daban un poco más de profundidad si venían, no estoy queriendo decir que de otras ramas no puedan hacer eso, pero a mí me tocaban algunos trabajos que por ahí eran o de turismo y no sé, qué sé yo, geografía, y por ahí tenían otra vuelta inclusive de abogacía, como que se metían mucho en un debate más fino, eso sí, quizás. Pero bueno, sí es cierto que fue bastante parejo, ¿no? Sí, y no lo analizamos bien tampoco. Está bueno para analizarlo, esto que decís. Sobre las formaciones previas. Acá hay un comentario en el chat. A ver. Buenísimo. Otra pregunta que yo tenía, perdón, pero bueno. En un momento, Rocío, vos cuando hablabas al principio de la responsabilidad del cuidado, estuvo muy, muy interesante que el 100% habló del cuidado. Yo pienso también puede ser un problema de los foros, ¿no? Los foros son medios botones, como que te seducen a poner lo mismo que puso el que escribió antes, ¿no? Si sos medio vagoneta, qué sé yo. Por ahí la herramienta no sé si es la más adecuada. Hay una forma de foro que viste, no te permite ver lo que escribieron los demás hasta que vos pones lo tuyo. En el mismo aula virtual hay un modo de foro. Está bueno. Vos no podés ver lo que dijeron los otros hasta que vos no publicás. Eso podrían probarlo la próxima, a ver si cambia. Podríamos probar, a ver si es eso. Yo igual siento que, bueno, que sí, eso tiene que ver, pero me parece que igual es
es una noción que está muy en el sentido común. Yo no sé si es que se la copiaron, sino que de Sí, verdad, sí, que está instalada. Pero porque la pregunta... también, Sí, dale. no, digo, como de haber indagado en otros trabajos que también analizan como las concepciones de ambiente entre los estudiantes, desde otras metodologías, con Sí, sí. entrevistas y eso. Y ese trabajo se llamaba Todo lo que nos rodea, o sea, como que todos habían respondido todo lo que nos Todo lo que rodea. nos rodea. Como, sí, No, igual la pero sí pregunta es iba a otro cierto lado. Está Dale, bueno perdón. eso que decís, Vic, bueno, de que por ahí te lleva, como el discurso general te va llevando te va moldeando un poquito capaz la idea. Sí, Sobre sí. todo si uno no tiene ya experiencia en discusiones sobre el tema, si es tu primera noción del tema, uno dice, como dicen ustedes, desde el sentido común y de lo que está naturalizado, ¿no? No, pero la pregunta en realidad va a otro lado. Vos en un momento creo haber entendido, Rocío, que decías que había como maneras de pensar la responsabilidad del cuidado del ambiente no centradas en lo humano, o sea, ¿quién tiene que cuidar el ambiente, no? Una pregunta más filosófica, lo que digo yo. Sí. ¿Conocen o ustedes piensan algunas otras maneras de quién sería responsable del cuidar el ambiente que no sea el humano, digamos, se cuida solo? Y hasta entendí que dijiste seres vivos y no vivos que tendrían la responsabilidad de cuidar el ambiente. Si podés Sí, desarrollar ahí me puse ese muy concepto. antropológica. A ver, contanos. No, para mí lo que estaba detrás como de ese imaginario es como una idea de que la agencia, o el único que puede hacer algo, o sea, el único ser activo dentro de toda la trama de actores que conforman un ambiente es el humano, ¿no? Y que todo lo demás es pasivo, ¿no? De hecho, tenemos como un nombre general para referirnos a un montón de seres y cosas distintas, como decimos la naturaleza, cuando en realidad ahí hay un montón de actores. Entonces, nada, estaba pensando en eso, en cómo en esta idea de que nosotros somos los responsables, como una suerte de salvador, héroe, que es el encargado de salvar a la naturaleza. Bueno, aparece una cosa ahí de que la naturaleza es pasiva, ¿no? Y que el único lugar activo está en el humano. Y entonces, bueno, ahí desde la antropología hay un montón de filosofías o de ontologías que vienen desde otros lugares, desde otras cosmovisiones, que piensan desde otros lugares, ¿no? Como de pensar a los seres vivos y no vivos como agentes. Eso ya es pensar que hay como una agencia ahí y que nada, y que hay algo que nos excede, ¿no? Y también salir, lo decía, como para salir a veces de esta narrativa, Control, claro. y de esta narrativa heroica, ¿no? Que se pone en juego, y no sé, esto lo digo, ya es algo que estoy pensando que no lo leí en ningún lado, pero digo, cómo aparecen también las mismas ideas, como por ejemplo, cuando se habla del hombre como alguien que tiene que cuidar a la mujer, ¿no? Para mí, los mismos sentidos aparecen como la misma matriz de sentido, ¿no? El hombre tiene que salvar a la naturaleza, el varón tiene que salvar a la mujer, la naturaleza es frágil, la mujer es frágil, ¿no? Entonces, como bueno, ahí hay algo como una matriz de sentido que está jugando, que nada, se podría como repensar de otra manera, y hay un montón de autores para pensar eso. Viveiros de Castro, Donna Haraway, Bruno Latour, ¿no? De pensar desde otros lugares. Eso. Buenísimo. Muchas gracias. Muy bueno. Además, Bueno, qué lindo escucharlas y conocer su experiencia. Primero quería preguntarles porque no me quedó en claro cuánto tiempo había durado el taller. Un cuatrimestre. Un cuatrimestre. sí, fueron cinco temas divididos en más o menos 2 clases por tema. Uno era sincrónico y el otro asincrónico. Las clases, digamos, se repartían así. Sí, 12 clases en total. Fueron, una por semana. Y el trabajo final nos llevó un poquito más porque íbamos haciendo revisiones y eso, que también estaba buena esa instancia, ¿no? Como de ir revisando, construyendo en conjunto. Así Bien. que, Ahí está, un cuatrimestre, qué bueno. Y, a ver, entendí bien, si el 32% de los casos fue
digamos, coincidió con esto que ustedes comentaban, el otro 60% realmente pudo como incorporar otras visiones o las dimensiones sociopolíticas y, digamos, los demás sí pudieron como hacer ese abordaje. Sí, a ver, yo diría, lo voy a decir como muy crudo. El 32% eran como los peores. Ajá. Después del 70% hay un par que recontra está esa perspectiva crítica, y hay otro que está como, bueno, medio mezcladito, que va y viene, pero que está aprobado, ¿no? Porque también uno entiende que es re complejo apropiarse de pronto de toda una perspectiva. Entonces, sí, hay como una mezcla ahí. Ahí preguntan Bien. en el chat, perdón. Sí, seguí, Ana, disculpa. Sí, no, y otra cosa más. Pienso qué orientaciones, ¿no? Se le puede aportar a los profes, porque sobre todo esto, ¿no? Los que venimos de las áreas naturales y no de las sociales, cómo ayudar, ¿no? En esto, que hay que planificar, bueno, cómo abordar una problemática socioambiental y luego los profes van a esperar poder dar algún objetivo, ¿no? Algún objetivo de logro, ¿no? Concreto, como dígase esto, lograr que los alumnos tomen conciencia con el manejo de los residuos, no sé qué. ¿Cómo hacer? Yo digo, creo que la dificultad tiene que ver con estas concepciones tan naturalizadas que ustedes dicen, de cómo vemos el ambiente y de lo que creemos que está a nuestra escala o a nuestro alcance, pero si, al incorporar, digamos, una perspectiva más compleja, más completa, ¿no? Con esa mirada social y política, ¿cómo es el abordaje después de lo que se puede volver más tangible en el aula? A eso me refiero, ¿no? Que me resulta como complejo, digamos. Complejo, interesante, y creo que es algo, por lo menos desde las ciencias naturales, que tenemos que O sea, sería ayornarnos, cómo llevarlo a una mejorar. actividad, ¿no? Algo así, cómo llevarlo a una actividad concreta que se pueda hacer en un espacio de Claro. aula o algo así. Sí, Sí. claro, pero en esto porque yo veía en estos testimonios que iban poniendo, que siempre había como alguna indicación o alguna sugerencia de cómo seguir o qué hacer, ¿no? Como muy materializable, parecía. Con esta mirada, ¿no? Más reduccionista, más individualista, más de apuntar a las responsabilidades del día a día, pero sin hacer una mirada sobre los gobiernos, ni las empresas, ni demás. Entonces, a lo práctico, por ejemplo, bueno, a mí me gustaría preguntarles esto, ¿qué recomiendan ustedes? Porque por ahí capaz que ahí es donde los docentes, no sé si estoy enroscando mucho la pregunta, está capaz que buenísimo, ahí es donde los docentes tenemos la dificultad en volver a lo reduccionista y a lo individualista, porque es más fácil proponer desde ese lugar que desde el que estamos acostumbrados, de hecho, vamos, sí. que desde el otro, ¿no? De hecho, hubieron propuestas muy interesantes también y las podríamos haber compartido, eso es cierto que... Pero sí, habían actividades, por ejemplo, muchas de las cosas que salían era el trabajo de campo, ¿no? El trabajo de un poco de investigación, de sondeo en el territorio, ¿no? Como entrevistar vecinos, no sé, ir a alguna entidad del gobierno y también hacer una entrevista o a alguna empresa local. Después la historización, también eso estaba bueno, por ejemplo, ¿qué pasó? O sea, esto hace 30 años existe esta problemática, bueno, ¿y cómo inició? Bueno, a ver, ¿qué hay? ¿Qué fuentes pueden haber que nos den información sobre cómo inició esto? No sé, hay un montón, No, sí, igual, no sé qué más. y para mí algo como del propósito, no sé, capaz está mal lo que estoy diciendo, pero me parece que sirve correrse de este lugar de querer solucionar. Porque cuando querés solucionar, enseguida, bueno, lo más fácil es, o aparece como una falsa solución también, ¿no? Porque sabemos que concientizando a los vecinos ese problema no se va a solucionar. Pero me parece que para pensar actividades, capaz correrse de esa idea de que hay que solucionar y pensar más que lo que hay que hacer es problematizar una situación, por ahí aporta a ir caminando hacia otros lugares. No sé. Sí, o que pueden convivir, qué sé yo, por ejemplo, pensaba en este ejemplo de
que creo que es algo muy común, que vos, Víctor, también lo habías traído un par de veces, sobre tomar los residuos tecnológicos, que la escuela los toma, y entonces que los estudiantes además lo usan para canalizar saberes, porque claro, o sea, el artefacto acá concreto, tangible, lo tengo en la mano, lo puedo desarmar, puedo ver qué tiene adentro, y de ahí surge un montón de aprendizajes que están re buenos, y a la vez que lo estoy haciendo, entonces lo reparo y lo devuelvo para un montón de gente que no puede acceder a determinado. Digo que no es que está mal la idea, porque de hecho sirve para canalizar estos contenidos específicos de la materia. Pero por ahí como que no quede como lavado en el que con eso, como dice Ronó, con esta acción estamos solucionando algo ambiental, sino que poder pensar, che, y las empresas, no sé, debatir la obsolescencia programada, o debatir, no sé, cómo es el consumo, como darle una vuelta que nos pueda situar en la raíz, si se quiere, de este problema, o lo más estructural, y que no sea como, ya hicimos el bien ambiental que es reciclar. No sé, se me ocurre, pero no sé si Víctor querés aportar Sí, eso. no, que me parece como un punto de dificultad o de trabajo como docentes, esto que se está planteando, ¿no?, acá en la conversación. Por un lado, una tendencia a una simplificación excesiva que hace también más fácil nuestra tarea como docentes y menos comprometida. Y bueno, y como dice Agustina, yo tengo que enseñar estos contenidos. Entonces, vuelvo a ubicarme, este es un taller para profesionales que no tienen formación docente, que hacen este tramo de formación docente con varios talleres distintos para mejorar su actividad como docentes, ¿no? No hay una formación pedagógica didáctica. Y en ese marco es que está el taller de educación ambiental, que es como una especialización dentro de la formación docente muy reciente, y en las que aún los que somos profes o que trabajamos en docencia hace mucho, hay un montón de cosas nuevas y muy complejas de abordar. Entonces digo, ¿no?, al ubicarse donde estamos hablando, para que este 32% que las chicas relatan como algo poco, digamos, Claro. o sea, el 60% me parece un montón a mí, pensando en otras experiencias. Bueno, pero volviendo al punto, esta tensión que hay entre hacer algo simple, que no me comprometa mucho, que enseñe los contenidos que tengo que enseñar, porque también hay una presión institucional a que yo tengo que enseñar estos contenidos. No puedo empezar a hablar de la historia de la... No, pará, tengo que enseñar, por ejemplo, en una escuela técnica, contenidos técnicos. Ahora, eso por un lado, y por otro, digamos, también la atención a abrir el problema a la realidad del problema, un poco como decía Rocío, esto del solucionismo. Bueno, yo soluciono este cosito y ya está, resolví el problema ambiental, cumplí, listo, me voy a mi casa. No, por ahí la acción que hay que hacer es problematizar, o la acción que hay que hacer es cambiar el eje. O sea, el problema no está en el aparatito, sino el problema está en la división del poder, en los intereses de las empresas, en los intereses políticos, en grupos más grandes, mirar geopolíticamente. Ayer se hablaba también de una mirada más geopolítica a nivel internacional de lo que nos está pasando acá. No es el vecino que tiró la basura en el arroyo, es el arroyo en una cuenca, que es una cuenca de extracción para una multinacional. O sea, poder mirar, eso es una acción para mí, ¿no? Coincido con lo que decía Rocío, de que eso es una acción. O sea, como docentes, lo que tenemos que hacer es eso, es problematizar, y nuestra acción es mirar más grande. Aún así, también ayer nos preguntábamos, me gusta porque más o menos son los mismos problemas, o sea, ¿cómo transformamos estas reflexiones en una acción? Que debería ser, a mi gusto, mi opinión, es una acción colectiva, como adultos docentes, responsables, ciudadanos, participando en grupos de acción. Ayer había una colega de Casilda, Santa Fe, que era un grupo de vecinos que le habían, en la localidad ahí, el gobierno de la localidad había decidido emplazar un palacio de justicia, un edificio, en un monte al lado de un arroyo que pasaba cerca de la ciudad. Entonces, en vez de cuidar ese monte, cuidar, digo, ese arroyo, protegerlo, mantenerlo, sostenerlo, no, le talaron todo y iban a hacer ahí arriba. Entonces los vecinos se unieron, salieron a... bueno, defender eso, que lo hagan en otro lado, que yo. Y la respuesta del gobierno fue mandar a la policía y cagarlos a palos a los vecinos que protestaban. Y esta chica esta colega, digamos, estaba muy comprometida con el tema y muy emocionada con conseguir esa lucha y qué sé yo. Bueno, a mí me parece que esa acción, digamos, una acción en lo local, a nivel más global, que no es solamente individual, juntarte con otros, ver qué pasa, meterte en el diálogo y en la discusión con los intereses que están en juego,
es una acción educativa, es algo que tiene que ver con la educación ambiental, que es mucho más integral, más amplia, más integral, que solo enseñar un contenido por separado. Lo digo como, digamos, lo que a mí me parece que como adultos nos tenemos que ir metiendo en esos temas, pero no como algo que esté cerrado, ¿no? Es un problema, me parece que pasa. Y otra última es que creo que estos son procesos, es decir, un colega que por primera vez va a un taller de educación ambiental, de lo que no había pensado nunca, su formación fue totalmente naturalista, bueno, dale un tiempo para que vaya Obvio. pensando, madurando. Todos aprobaron, Víctor, no te preocupes. Aprobaron, sí, obvio. No, no, pero sí, más vale. O sea, nosotras felices porque algo se movió y aunque sea algo chiquito, tampoco tenemos todo solucionado ni debatido. Aprendimos un montón también nosotras en eso, que es un camino. Sí. Pero bueno, quería decir una cosa chiquita sobre lo que mencionabas de por ahí situarse en el territorio y por ahí las luchas que ya se vienen dando. Fue algo que también apuntalamos sobre que puedan ver qué acciones, o sea, o qué grupos ya existen y vienen teniendo un debate sobre determinada problemática y que se pueda armar como una red también, como la idea de las redes. Me parece que está piola también en esto que hablas de la acción colectiva y comunitaria, como que hicimos un apuntalamiento por ahí porque también creemos que va por ahí un poco el debate, que la salida es colectiva y bueno, también sí eso, como que pusimos un poco el foco en que se pueda ver, historizar localmente qué grupos hay, quiénes vienen tomando partida en el asunto, cómo poder establecer redes con esos actores, y bueno, eso también es súper importante. Ya estamos en hora, pero si alguien más quiere participar, contar algo, Sería bienvenido. bueno, claro, si algún colega tiene alguna experiencia en este sentido, en este punto que estamos discutiendo, sobre un abordaje más naturalista y menos comprometido, o alguna experiencia que lleve a la escuela a tomar un rol de mayor compromiso, de mayor acción en términos más sociales, digamos. Si conocen alguna experiencia, por ahí sería lindo. Acá María Nadia pide bibliografía. Ah, ok. No sé si ustedes, porque no sé si vamos a tener acceso a los mails de inscripción, pero si quieren, Agustina y Rocío, si ustedes quieren, me pasan algún material y yo lo puedo subir al sitio web del grupo. Ah, dale. Hacemos la Listo. charla y lo colgamos ahí. Si están de acuerdo, entonces les vuelvo a pasar a las compañeras el sitio web, acá en el chat, y después, si ustedes lo buscan ahí, en estos días, no digo hoy, pero en estos días lo podemos compartir. Genial. Hay grupo de WhatsApp, pero Creo que no. No. Para esto no tenemos grupo de WhatsApp. Tenemos ahí un material, digamos, un sitio web, digamos, donde vamos subiendo los materiales, algunas producciones que vamos haciendo, las charlas. Otra cosa, estas charlas quedan grabadas y en unos días, tampoco va a ser hoy, hay un canal de YouTube de la universidad donde se van a publicar, ¿no? Entonces las pueden buscar y encontrar. Pero la comunicación que proponemos a través de mail, ustedes nos dejan sus datos, ahí están nuestros contactos también, y nos mandan mail y ahí podemos contestar. salud. Dale, Vic, buenísimo. Sí, hay un montón de material bibliográfico súper interesante. Ahondan un poco, bueno, estas miradas del ambiente y feminismo también que nombraba hoy Ro, que son súper interesantes. Y hay de todo un poco. Sobre racismo también podemos pasar. Bueno, un collage de texto. Una pregunta le hago a Ana. Ana, ¿vos tenés alguna idea de esto que preguntabas? O sea, Sí, le iba a preguntar lo mismo, de una. claro, Sí, o ¿en qué compartir pensás experiencias. cuando pensás en accionar que no sea solamente así desde lo naturalista? Sí, no, se me hace complejo, no tengo un recorrido tan exhaustivo en la educación ambiental, mi mayor experiencia fue en primaria. En primaria el abordaje fue muy desde este posicionamiento, ¿no? Como desde la acción, desde pensar por ahí programas dentro de la escuela, de huerta, compostaje, manejo de residuos, sí de trabajo, sí de abordaje de problemáticas ya, digamos, a escala país. Por ejemplo,
los chicos pedían hablar de deforestación y demás, y bueno, y ahí hicimos un trabajo interesante, pero, por ejemplo, lo que me pasaba en primaria, que es más difícil, ¿no? Porque siempre a veces la mirada del mundo adulto respecto a los niños es esta, el querer poder darles una solución o algo como práctico, que sientan que pueden hacer algo y que se queden como con una cierta tranquilidad, y yo un montón de veces no podía eso, ¿no? Como que un montón de veces, de hecho, lo terminaba hablando con el equipo de orientación de la escuela, como decir, bueno, esto me doy cuenta de que termina generando angustia. Claro. Y bueno, y para mí era complejo manejarlo. Y en secundaria, bueno, recién ahora estoy empezando en ciencias naturales y en biología, empezando a integrar algunos temas, pero entiendo también, ¿no? Esto digo, ojalá en todos lados como pueda darse la posibilidad como de la lucha comunitaria desde las escuelas, porque un montón de veces las escuelas están insertas en comunidades donde la escuela es funcional, es muy funcional al sistema, digamos, Sí. o tienen miedo, o es difícil, es complejo, ¿no? Entonces, por eso, bueno, me gusta esto, escuchar otras experiencias y ver a ver qué ideas o qué cosas uno puede tomar, porque, digo, creo que no va a haber punto del país donde no estemos muy afectados por alguna problemática socioambiental, ¿no? Creo que no debe haber muchos sitios que tengan esa suerte. Y por un lado se naturaliza, y por el otro lado muchas veces tiene que ver con cómo es el modo de vida, ¿no? Y la economía del lugar, y mucha gente vive de eso. Aldana, ¿cómo estás? Tengo una colega conocida. Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, yo quería aportar esto, un poco de que desde nuestro rol como docentes, nosotros estamos formando chicos que en este tienen 18 años, y también hay que tener en cuenta las posibilidades que podemos darles a la hora de el accionar, ¿no? Lo que pueden ser ellos de la inclusión, teniendo en cuenta todo lo que decía recién Víctor, o sea, que te corren con las planificaciones, con enseñar, los contenidos que hay que enseñar, y a veces sí, muchas veces se escapan muchas cosas. Entonces es como que, teniendo en cuenta también esto que decían, que si hay muchísimas personas que no que es el ambiente, te dice todo lo que nos rodea, y no internalizan el concepto de ambiente, o sea, forman parte de ese ambiente, o sea, es como que lo dejan estar, ¿no? Es como complicado quizás a alguna generación poder llevarle esta forma de concientizar y de accionar, aunque sea en partes. Y desde el alumno habría que ver también qué cosas hasta el punto pueden llegar a accionar. Yo creo que viene una generación diferente, que estamos trabajando para eso, y bueno, por lo pronto apoyar desde el rol nuestro y desde lo que también se puede. Pero yo creo que también hay que ser un poco consciente de eso, que la generación que tenemos, que ha pasado es diferente a ella. Entonces se complica quizás un poco. Sí. No, yo quería decir algo porque me estoy acordando de una experiencia que hizo el año pasado la Defensoría Nacional de la Niñez, que estuvieron trabajando con la temática ambiental, con niñas y jóvenes, pero más que nada niñas así de primaria, y nada, para nada la propuesta fue abordar desde enseñar a reciclar, reducir, reutilizar, sino como que ellas contaran, como niñas de distintas escuelas de todo el país, cómo veían su territorio y problemáticas que aparecían en su territorio. Y lo armaron un comunicado que es como re impresionante. Yo por eso como identificando un montón de problemáticas y diciendo un montón de cosas, como viven, digamos, las fumigaciones muy de cerca, la megaminería, bueno, en cada territorio es distinto. Porque digo, creo que a veces hay como un supuesto muy adultocéntrico de pensar que un niño o un joven no puede pensar o no está viviendo esa realidad, ¿no? Y entonces como que enseguida le queremos enseñar a, no sé,
tirar los papelitos dentro de la basura, y capaz que si le preguntas sobre las fumigaciones te puede decir una cantidad de cosas, y capaz como docentes poder acompañar ese proceso, esa realidad colectivamente, nada, es como interesante también. Le pregunto otra cosa, Rocío, Agustina. Por ejemplo, una salida al problema que plantea Ana, muy pertinente, el problema, digo, ¿podría ser el arte en términos de formas de expresión y comunicación de esas percepciones, de esos problemas complejizados? Sobre todo en niños, estoy pensando en chicos más como de primaria, como decía Ana, y el problema que plantea Ana, que también para mí es válido. Vos no podés transferirle a los pibes en una clase todos los problemas que tiene la sociedad y darle 2 palmaditas en la espalda y decirle, bueno, ya cuando seas grande lo vas a resolver. No sé, no me parece honesto, ético, nada por el estilo. Pero la pregunta es, ¿qué podría aportar el arte como forma de conocimiento, como forma de expresión, de comunicación, a este problema que plantea Ana? Yo creo que está bueno, a mi gusto creo que sí, que se podrían explorar formas de acción e intervención más vinculadas al arte y no tanto a la acción política en términos así tradicionales. Claro. ¿Cómo lo ven? A ver. Sí, total. Para mí también depende cómo lo abordes, porque creo que también se puede desde un enfoque naturalista o antropocéntrico decir, y bueno, vamos a hacer un mural con tapitas recicladas, Claro. ¿no? Como que eso es arte y digamos, no sería... como que siempre para mí depende mucho como del posicionamiento y eso es clave de los objetivos. Pero me parece que como con estos objetivos más críticos, con esta mirada más crítica, obvio, desde lo artístico es una forma de problematizar también. Yo creo que desde lo artístico se pueden problematizar cosas. Digo, no solamente un vehículo para mostrar lo que pensamos, Claro. sino como para explorar y problematizar y pensar. Me parece que ahí es una ida y vuelta también, ¿no? Con ese producto, entre comillas, artístico, obra artística, yo creo que también te hace volver a pensarlo, ¿no? Sí. Como todo el tiempo. Está buenísimo, sí, salieron un montón de cosas artísticas. Bueno, esto lo ¿Hubo propusimos. algún ejemplo, chicas, de eso? Ahí Jessica quiere hablar. Sí. Yo quiero comentar una experiencia que tuve. Yo di clases en ambiente y salud, la materia ambiente y salud de secundaria, y tratamos el tema de agrotóxicos. Y bueno, o sea, el trabajo se planteó, o sea, el proyecto del trabajo se planteó con preguntas donde ellos tenían que investigar sobre qué son los agroquímicos, las leyes que rigen también. Tuvieron una charla con un periodista que hizo un libro sobre el tema, y finalmente hicimos una obra de teatro para darle cierre, ¿no? y mostrar un poco todo lo que ellos trabajaron. Y en la obra de teatro los chicos decidieron que sea algo real. Entonces, por ejemplo, poníamos el sonido del mosquito, que es el que va fumigando, y pasaban chicos corriendo por al lado de las personas, rociándoles con agua, simulando ser el agrotóxico. Finalmente, los chicos aparecían con pancartas, porque en esta obra de teatro había una familia, o sea, distintas familias, distintos actores. Uno era el verdulero, otro era la familia que fumigaba el campo, otro era una familia que vivía cerca. Y bueno, entonces los chicos personificaban eso y luego salían con unas pancartas diciendo, bueno, una mujer embarazada, en la pancarta decía que había perdido el hijo por una enfermedad causada por el agrotóxico. Después el verdulero que comía la verdura, o la chica que comía la verdura que le compraba al verdulero, los problemas que tenía. Y la verdad que para ellos fue una experiencia hermosa, y creo que bueno, que les llegó, digamos. No es que quedó solamente en esto de responder preguntas. Sí, tal cual. Porque vieron lo ambiental se planteó desde esto del tema agrotóxicos, pero fueron yendo ellos mismos, porque yo les di esa libertad de poder elegir ellos de qué forma poder representarlo, y ellos mismos eligieron esa forma. Entonces yo creo que o sea, fue una experiencia muy linda para mí. Qué Qué lindo, hermoso. Sí, está muy bueno. Sí.
Sí, sí. Yo pensaba por esto como que se activa también el conocimiento y el saber desde el cuerpo y dejando un poco, abandonando un poco esa estructura de sentarse a escribir y, ¿no? Y poner en juego el saber desde el cuerpo y desde la corporalidad es súper interesante también porque te atraviesa desde otro lado. Cuando uno tiene que hacer o jugar un poco a ponerse en rol, ¿no? Para mí es otro aprendizaje que va por otro canal y que es espectacular lo que puede traer también. Y lo que puede dejar también, sobre todo, como lo que queda impregnado, ¿no? en ese proceso es Sí, re enriquecedor. sí, como Buenísimo. proyecto hacer una obra me parece que está genial. Todo lo que se empieza a dinamizar con el solo hecho de hagamos una obra sobre este tema, ¿no? Y ahí te tenés que poner a investigar, tenés que pensar, bueno, a qué actores ponemos, qué los hacemos decir, ¿no? Ujú. Como en todo eso van apareciendo un montón de cuestiones. Tensiones, ¿no? Que está buenísimo, y de distintas posiciones, ¿no? Como qué mensaje vamos a querer dar, ¿no? Como que está re bueno. Para mí sí, y hay un montón ahí también de estrategias desde teatro del oprimido, que se puede como chusmear y leer, como para intentar ir por ese lado. Me acordaba de eso, porque por ahí teatro, cuando uno lo dice así, teatro con una obra, con una narrativa, con un argumento, con actores, por ahí suena como muy grande. No sé, Jessica, si eran alumnos que ya tenían alguna experiencia previa o arrancaban de la nada en esto del teatro, digo. Tenían, claro, ¿ves? Sí, porque Eso me la parece. escuela Sí. tiene teatro en 2 cursos, Ay, qué en tercero y en cuarto ellos tienen la materia teatro y tienen que hacer una obra de teatro. Entonces, excelente. yo fui a la misma escuela, entonces también tuve Venís teatro. con esa. Entonces, ¿Dónde es, Jessica, esto? ¿De esto dónde? es en Santa Fe Capital, el colegio Antonia María Berna. Mirá qué lindo. Qué bueno. Entonces, No, porque, bueno, ahí ya sabíamos claro, quién se iba a encargar del vestuario, quién se iba a encargar claro, del personaje, hasta hicimos casting, todo. buenísimo. No, increíble. No, porque yo decía, nosotros acá hicimos alguna experiencia, pero con profesores primero y estudiantes que no teníamos ninguna experiencia en teatro. Entonces el teatro del oprimido, el que se llama teatro imagen, por ejemplo, vos lo que tenés que construir es una escena, una imagen, ni siquiera una escena, una imagen de una situación que represente, que comunique algo. Entonces, para los que no tenemos experiencia en teatro, solo eso es un pasito que podés dar, porque no te compromete tanto, como decía Agustina, corporalmente, ni nada. Pero te hace laburar un montón de cosas, salen un montón de cosas, porque después a la persona que se ubica en un determinado rol, vos le preguntás cómo se sintió, qué está pensando, y salen un montón de aprendizajes y de saberes vinculados al problema que van muy por otro lado que estos planteos tradicionales, ¿no? De leer un artículo, de ver lo que dice un autor y nada más, ¿no? Así que sí, que hay herramientas por ese lado, está buenísimo, la verdad. No, y se me ocurrían también otras formas de intervención artística, digo, más, digamos, construir algo, un objeto, ¿no? O una intervención en un espacio público, Sí. ese tipo de cuestiones, ¿no? Que también construyen conocimiento y problematizan desde otro lugar, que me parece que podría ser una respuesta a la... Sí, sí, intervenciones más desde las artes plásticas, como más desde la imagen, digo, no necesariamente tiene que ser algo escénico, o, no sé, fanzine, todo ese tipo de recursos me parece que está bueno también, ¿no? Acá Como Sandra en el chat habla chiquitito. de armar una radio, por ejemplo, ¿no? Claro, buenísimo, sí. El Bueno, podcast también nos sacó como herramienta. vamos con rapear, dice Sandra, mirá, está bueno. Nos vamos con un poco de alternativas al problema. Tal cual. Sí, sí, sí. Súper necesario seguir pensando. Hola. Sandra. Hola. Disculpen, al llegar más tarde como que me costó tomar el hilo de la conversación y no quería meterme, pero me hizo pensar esto. Yo soy técnica en Economía Social y Solidaria y tengo otra tecnicatura de Economía Social y Desarrollo Local. ¿De dónde sos, Sandra? Soy de Buenos Aires, un partido de San Martín. Ahí va. Y me interesaba esto, cómo abordar el tema, porque sí estaba escuchando que viene por ese lado, ¿no? Como que nosotros tenemos que dar respuesta a todo.
o ser culpables de todo, ¿no? Por ese lado, ¿no? El ser humano es culpable. Y desde ahí es como que uno no puede sacar o ver solamente una sola mirada, y ahora incorporando estas miradas o problematizando, complejizando el tema, también tiene un sentimiento ahí de sentirse, ¿no?, que también podemos ir abordando otros temas o otras formas de abordar esta temática. Claro, nosotros vamos por el lado de un sistema capitalista, ¿no?, que es lo que estoy viendo que ahora, claro, a veces se chocan las clases, pero nosotros vemos que hay un sistema capitalista que es el que tiene todo, que se influye en todas las problemáticas del ambiente, ¿no? Pero es verdad, si nosotros pensamos que decimos, ¿no?, en el aula que las empresas son culpables, es como que después de ahí, ¿qué hacemos? Porque ¿cómo batallamos a ese poder, a las empresas, ¿no? Es como decirle esto, pero después no podemos hacerlo. Entonces, ver de qué lado abordarlo, de un lado más cotidiano, más sencillo, y que se vean distintas facetas, ¿no?, de la problemática. Sí, me pareció interesante, y por eso me gustó el curso, porque vi todo el desafío. Es difícil darlo clase, y más nosotros, bueno, con la economía social y solidaria, que apuntamos, sabemos que influye lo social, lo cultural, lo económico. Y que también hay que desnaturalizar continuamente, deconstruir ciertas palabras. Porque cuando, Víctor, vos habías comentado que habían puesto que te iban a poner algo del monte, ¿no? Algo como un municipio, algo de... Claro, claro, una construcción sobre el último lugar Ahí así está. natural, con un arroyito, con un montecito de árboles nativos que pasaba por la ciudad de Casilda, es eso. Y justo en ese lugar que quedaba, digamos, en el pueblo, ahí deciden construir, sí. Tal cual, pero eso, lo que nosotros nos bajan y lo que nosotros pensamos que viene el progreso. Claro, bueno. Entonces, esas palabras del progreso, la civilización, ¿no?, el descubrimiento de América, todas esas palabras son las que nosotros nos influyen mucho. Por eso también esta desconstrucción o desnaturalización, ciertas palabras que construyen un sentido y que también nos pueda salir mucho de eso, ¿no?, de eso incorporado. Es un tema bastante complejo. Sí, sí. Sí, pero ya el ejercicio de la reflexión sobre ese discurso, sobre un poco como decís vos, desnaturalizar, o sea, progreso, bueno, pero pensemos para quién progreso, ¿no? Como quiénes se benefician acá, quiénes no. Empecemos a ponerle voz a eso y no pensar que, ay, sí, vino tal empresa, le va a dar trabajo a todos, nos va a proporcionar agua limpia, de, no sé, súper filtrada, lo que sea, o no sé, una autopista de 5 manos, pero a la vez tenés todo un monte arrasado, como por lo menos poner en tensión. Yo creo que ya también es parte de esta acción, que a veces es muy difícil, pero también cuando haces el ejercicio te das cuenta que hay un montón para ahondar. O sea, abrís una puerta que te devuelve un montón de miradas nuevas, de otros discursos que no se corresponden con el discurso más empresarial o hegemónico del poder. Pero bueno, sí, está buenísimo el análisis del discurso, también lo hicimos y estuvo muy bueno. Lo hicimos justamente con publicidades. Está muy bueno, sí, sí, porque cuando uno también dice la culpa del mercado, como que el mercado, no hay personas atrás del mercado, va por esa línea, ¿viste? La culpa o viste que ahora ¿qué también es el mercado? Sí, o hablan del problema del cambio climático, porque la culpa de esto que pasa es el cambio climático. Como que solo, claro, que solo funcionó solo este cambio climático. Claro, por eso empezar a personalizar los problemas. Ponerle nombre y apellido. Eso, tal cual. Vos sabés que yo tengo un amigo, que es antropólogo, hizo un video desde el lado del antropocentrismo, ¿no? Es la palabra antropocentrismo. Bueno, hizo un video sobre esto del cuidado del ambiente, así que por ahí después lo comparto. Lo hizo con otros compañeros con respecto a este tema. Digo, por ahí está bueno. puede
puede servir. Dale. Genial. Bueno, no sé si les Bueno, parece, bien. Agustina y Rocío, cerrar. Sí, podemos ir cerrando. Sí, sí, nosotros nos quedamos ahí en silencio esperando que. No, pero por ahí queda alguien. Bueno, si no queda nadie, gracias a todos por participar, por comentar también sus experiencias. La verdad que estamos re contentas de compartir esta charla. Gracias, Víctor, otra vez, por siempre No, sí. nada, incluirnos en estas actividades. Y bueno, a seguir pensando, ¿no? El desafío. Tal cual. Y mañana a las 6 es la última charla de este ciclo. Si quieren, es sobre las actividades en un curso en la provincia de La Pampa, focalizadas en la provincia de La Pampa. Hay temas súper interesantes, propuestas así, Bueno. el estilo de lo que hablábamos hoy. Así que ¿Y si ¿A qué quieren, hora con es qué esto? línea a las se 6, entra? ¿Para estar a en la las 6 charla? de la ¿Cómo tarde. es? ¿Cómo, Cassandra? A las 6 de la tarde es la charla, y si todavía no se inscribieron, se tienen que inscribir en la página de UNIPE. Ingresan ahí, es la última que queda, se inscriben y les mandan el link por mail. Buenísimo. Bueno, Perfecto. gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Próxima. Suerte a todos. Hasta luego.